Bienvenidos a Fruta Astral, Wow. donde les damos su dosis de conocimiento, pero ya saben, concentrado, Concentrado. sacando lo más interesante, de las fuentes que ustedes nos envían, Exacto. listos para una nueva inmersión. Totalmente listos. Para esta ocasión nos convertimos en guías turísticos, ¿no? Por un clásico de la literatura. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Sí, Orgullo y Prejuicio. Y no solo tenemos resúmenes de personajes, análisis de la trama, No. sino que también tenemos una reseña personal. Claro, que le da una perspectiva fascinante. Ajá, nuestro objetivo es ir más allá del simple romance, ¿no? Sí. Ah. Desentrañar ese comentario social tan agudo de Austen, ¿eh? Ajá. Comprender los defectos de la naturaleza humana que son tan relevantes hoy como hace siglos. Sí. Y descubrir por qué esta historia sigue cautivando a tantos lectores. Nos encanta. Ok, empecemos por lo básico. La historia se centra en la familia Bennet, ¿verdad? Y especialmente en sus 5 hijas. Sí, la señora Bennet está obsesionada con casarlas bien. La llegada de Bingley, un joven soltero y rico a la vecindad, desata una auténtica fiebre matrimonial. Claro, la clásica búsqueda del marido adinerado. Ah. Pero Austen no se queda ahí, ¿verdad? Mm. Utiliza esa premisa para explorar algo más profundo. Exacto, Orgullo y Prejuicio es un campo de batalla, ¿no? Entre los deseos individuales y las versiones sociales. Ajá. El amor choca de frente con las expectativas de clase, riqueza, reputación. Y ahí entran en juego nuestros protagonistas. Bingley se enamora de Jane, la mayor de las Bennets, y su amigo Darcy, también rico y de clase alta, desaira a Elizabeth, la segunda hermana. Exacto. Esas primeras impresiones son claves en la novela. Elizabeth, con su ingenio y su independencia, se siente ofendida por la arrogancia de Darcy. Y él, cegado por su orgullo, no se da cuenta de la inteligencia y la vivacidad de Elizabeth. Es interesante cómo Austen juega con esas percepciones iniciales, ¿no? Nos hace pensar cuántas veces juzgamos a alguien sin conocerlo realmente. Totalmente. Y ese es uno de los temas principales de la novela, la importancia de superar los prejuicios para poder ver a las personas por lo que realmente son. Ahora, una de las cosas que más me fascina de Austen es cómo crea un mundo tan vívido, tan detallado. Sí, y los detalles que nos dan las fuentes nos transportan a esa época. Por ejemplo, Longbourn, la casa de los Bennet, está sujeta a una herencia limitada, lo que significa que pasará a un heredero varón lejano. Este detalle es clave para entender la vulnerabilidad económica de las mujeres en ese entonces. Claro, por eso la señora Bennet está tan desesperada por casar a sus hijas. Su futuro dependía en gran medida del matrimonio. Exactamente. Y en contraste tenemos a Netherfield, la lujosa propiedad de Bingley, que simboliza la riqueza y el estatus social. Es como si Austen utilizara esos escenarios para reflejar las diferencias de clase, ¿no? Y las aspiraciones de los personajes. Exacto. Y fíjate cómo Austen utiliza estos espacios para contrastar a los personajes Bingley con su afabilidad y generosidad, contrasta con la arrogancia de sus hermanas, que desprecian a los Bennet por su posición social. Y luego tenemos a Meryton, el pueblo cercano donde se acuartela una milicia. La llegada de los oficiales causa un gran revuelo entre las jóvenes, especialmente Lydia y Kitty, las hermanas menores de Elizabeth. Meryton representa las tentaciones y los peligros, ¿no? De los flirteos superficiales que contrastan con la búsqueda de un amor auténtico que impulsa a Jane y Elizabeth. Es como si Austen nos estuviera diciendo, cuidado con las apariencias, no todo lo que brilla es oro. Exacto. Y hablando de personajes memorables, ¿qué te parece si nos adentramos en el corazón de Orgullo y Prejuicio? Empecemos por Elizabeth Bennet, nuestra protagonista. Me encanta Elizabeth. Es inteligente, independiente, con un gran sentido del humor. Y no se deja intimidar por nadie. Lo que la hace tan atractiva es su mente perspicaz, ¿no? Y su capacidad de desafiar las convenciones sociales. Es un personaje adelantado a su tiempo. Pero también tiene defectos, ¿no? Es rápida para juzgar, especialmente a Darcy, dejándose llevar por sus prejuicios. Es cierto. Y es esa combinación de virtudes y defectos lo que la hace tan humana, tan relatable. De hecho, ¿sabías que J.K. Rowling ha confesado que quería ser como Elizabeth? Es increíble. Ahora, hablemos del señor Darcy, nuestro héroe distante, rico y malinterpretado. Al principio lo vemos orgulloso y desdeñoso, pero sus acciones a lo largo de la novela revelan una nobleza, una integridad que lo redimen. Es como si Austen nos estuviera diciendo que no debemos juzgar un libro por su portada. Exacto. Y es fascinante observar cómo Austen va desvelando la verdadera naturaleza de Darcy a través de sus actos, como cuando paga las deudas de Wickham o rescata a Lydia de su imprudente fuga. Esos momentos son clave para entender la evolución de Darcy. Y hablando de Wickham, menudo personaje. Wickham, el villano encantador que encarna la hipocresía y la manipulación. Sus buenas maneras y sus mentiras sobre Darcy engañan a Elizabeth al principio. Es el ejemplo perfecto de cómo las apariencias pueden engañar.
Pero no olvidemos al resto del elenco, que aporta una riqueza increíble a la historia. Claro, tenemos a la señora Bennet, una madre obsesionada con casar a sus hijas, ciega a su felicidad individual. Aunque su comportamiento es cómico, refleja la presión social que pesaba sobre las mujeres de la época, limitadas a la búsqueda de un buen matrimonio. Es un personaje que nos hace reír, pero también nos hace reflexionar sobre cómo las expectativas sociales pueden afectar nuestras decisiones. Y no podemos olvidar al señor Collins, el primo pomposo y servil que heredará a Longbourn. Sus intentos de cortejar a Elizabeth son divertidísimos, pero también subrayan lo absurdo de la jerarquía social. Representa esa clase alta aferrada a las apariencias y las convenciones, sin importar la felicidad de los demás. Y en contraste tenemos a Jane, la hermana mayor, que encarna la bondad y la dulzura. Su amor por Bingley se ve puesto a prueba por la manipulación de las hermanas de él, que intentan separarlos. Es el corazón puro de la novela, pero también representa la vulnerabilidad de la bondad en un mundo donde el orgullo y el perjuicio pueden tener consecuencias devastadoras. Y precisamente esa es la genialidad de Austen, crear personajes que, si bien pueden parecer caricaturescos, reflejan aspectos muy reales de la naturaleza humana. ¿No te parece? Totalmente. Y creo que es hora de analizar los temas que hacen que Orgullo y Prejuicio siga resonando hoy en día. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Lo que hace esta obra tan atemporal es su capacidad de reflejar las tensiones universales de la experiencia humana. Por ejemplo, la presión social. ¿Cuánto influyen las expectativas sociales en nuestras decisiones, ya sea en el amor, el trabajo o la vida en general? Es una pregunta que cada lector debe responder por sí mismo. La obra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a cuestionar si estamos siendo fieles a nuestros deseos o cediendo a la presión externa. Otro tema fascinante es el poder de la perspectiva. Elizabeth, cegada por su prejuicio inicial, no puede ver la verdadera naturaleza de Darcy. No nos pasa a todos en algún momento. Claro, vemos el mundo a través de nuestros propios filtros y a veces nos equivocamos al juzgar a los demás. Orgullo y Prejuicio nos enseña la importancia de cuestionar nuestras propias percepciones, de estar abiertos a la posibilidad de que nos estemos equivocando y de estar dispuestos a cambiar de opinión. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema del dinero y la felicidad. Es la riqueza la clave para una vida plena. Austen nos presenta personajes como Lydia, que se casa con Wickham por su atractivo superficial, pero termina en un matrimonio infeliz. En contraste, Elizabeth y Darcy encuentran la felicidad en un amor basado en la admiración mutua y la integridad, más allá de las diferencias de clase y fortuna. Es un recordatorio de que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, sino en las conexiones auténticas y en la búsqueda de la virtud. Y hablando de conexiones auténticas, ¿qué te parece si exploramos lo que hace a la historia de Elizabeth y Darcy tan cautivadora? ¿Por qué seguimos enganchados a su historia después de tantos años? Me encantaría. Creo que uno de los elementos clave es el desarrollo lento del romance. La tensión, los malentendidos y el cambio gradual en los sentimientos de Elizabeth hacen que la culminación del amor sea mucho más satisfactoria. Es como una danza, ¿no? Un tira y afloja que mantiene al lector en vilo, preguntándose si al final el orgullo y el perjuicio se superarán. Exacto. Y otro punto clave es el triunfo del verdadero carácter. Darcy demuestra su valía a través de sus acciones, no solo de sus palabras. Admiramos su integridad, su generosidad y su valentía al desafiar las normas sociales por amor a Elizabeth. Es un héroe que se gana nuestro respeto y nuestra admiración, demostrando que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. Y al final, la historia apela a nuestras esperanzas más profundas. Creemos en la posibilidad de que el amor conquiste las barreras, de que podemos superar nuestros prejuicios y de que la felicidad vale la pena luchar por ella. Es una historia que nos inspira a ser mejores, a mirar más allá de las apariencias y a creer en la fuerza del amor auténtico. Y justo ahí, en esa búsqueda de autenticidad, creo que Austen también utiliza la estructura de la novela de una forma muy inteligente. ¿A qué te refieres? Austen utiliza el recurso del viaje para desarrollar la trama y a los personajes. Los viajes de Elizabeth, ya sea a Hunsford para visitar a Charlotte o a Derbyshire con sus tíos, la llevan a confrontar sus propias ideas preconcebidas y a descubrir la verdad sobre Darcy. Es cierto. En Hunsford, Elizabeth se encuentra con Darcy en un ambiente más íntimo, lo que le permite conocerlo mejor y observar su comportamiento con su familia y amigos. Y es en Pemberley, la magnífica propiedad de Darcy, donde Elizabeth realmente empieza a cuestionar sus prejuicios. Al ver la nobleza y la generosidad de Darcy en su propio entorno, comienza a comprenderlo de una manera completamente nueva. Y casualmente, Darcy aparece en Pemberley, lo que da lugar a un encuentro inesperado y cargado de tensión.
La transformación de Darcy es evidente. Sus modales son más amables, su actitud más humilde y su interés por Elizabeth, aunque reprimido, es palpable. Exacto. Pero la felicidad se ve interrumpida por la noticia de la fuga de Lydia con Wickham. Un acontecimiento que pone en peligro la reputación de toda la familia Bennet y amenaza con destruir cualquier posibilidad de futuro entre Elizabeth y Darcy. Es un punto de inflexión en la novela. Elizabeth se siente culpable por haber defendido a Wickham y teme que su imprudencia haya arruinado la vida de su hermana y la suya propia. Y sin embargo, Darcy, en un acto de nobleza y amor incondicional, se encarga de resolver la situación. Encuentra a los fugitivos, paga las deudas de Wickham y se asegura de que se casen, salvando así el honor de los Bennets. Este acto desinteresado revela la verdadera naturaleza de Darcy y consolida el cambio en la percepción de Elizabeth. Es un punto culminante que demuestra que el amor verdadero no se limita a las palabras, sino que se expresa a través de actos de sacrificio y generosidad. Y después de tantas idas y venidas, malentendidos y pruebas, finalmente llegamos al esperado final feliz. Sí, Bingley regresa con Jane, declarándole su amor y pidiéndole matrimonio. Y Darcy, superando su orgullo y los obstáculos sociales, vuelve a proponerle matrimonio a Elizabeth, esta vez con un corazón sincero y humilde. Es una escena maravillosa en la que Elizabeth, libre de prejuicios, reconoce su amor por Darcy y acepta su propuesta. Y es importante destacar que la novela no termina con la boda, sino que nos ofrece un atisbo de la vida de las parejas después del matrimonio. Vemos a Jane y Bingley felices en su nueva propiedad, cerca de Pemberley, donde Elizabeth y Darcy viven con Georgina, la hermana de él. Aunque Lydia y Wickham siguen siendo inmaduros e imprudentes, Darcy, por amor a Elizabeth, los ayuda a prosperar. Es un final que nos deja con la sensación de que el amor y la virtud han triunfado y que a pesar de los defectos humanos, la felicidad es posible. Y hablando de felicidad, ¿no te parece que la prosa de Austen, con su ingenio, su ironía y su aguda observación de la sociedad, contribuye a la satisfacción del lector? Por supuesto. La forma en que Austen describe las situaciones sociales, los diálogos chispeantes y las reflexiones de los personajes nos mantiene enganchados de principio a fin. Es una lectura que nos hace reír, reflexionar y emocionarnos y que nos deja con la sensación de haber aprendido algo sobre la naturaleza humana y las complejidades del amor. Y lo más importante es que nos invita a releerla una y otra vez, descubriendo nuevos matices en cada lectura. Y hablando de nuevas perspectivas, tenemos esa reseña personal que mencionaste al principio, que ofrece una visión muy interesante sobre la obra. Cierto. La autora de la reseña comparte su pasión por Jane Austen y destaca la importancia de Orgullo y Prejuicio como una historia que ha cautivado a generaciones de lectores. Y menciona algo que me parece fascinante, la emoción de leer las cartas de Austen, que revelan detalles sobre su vida y su proceso creativo. Es curioso cómo conecta la correspondencia de Austen con la importancia de las cartas en la novela. Totalmente. Las cartas son un recurso narrativo que nos permite conocer los pensamientos y las intenciones de los personajes de una manera más íntima. Por ejemplo, las cartas de Caroline Bingley revelan su manipulación y su desprecio por los Bennet, mientras que la carta de Darcy a Elizabeth después de su rechazo es crucial para comprender su perspectiva y justificar sus acciones. Exactamente. Y la reseñadora también destaca la influencia de Orgullo y Prejuicio en la cultura popular, mencionando las numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas que se han hecho a lo largo de los años. Lo cual demuestra que la historia de Elizabeth y Darcy, con su romance, su drama y su comentario social, sigue siendo relevante y atractiva para el público actual. Y no olvidemos la importancia de los diálogos en la obra, que reflejan la aguda observación de Austen sobre las interacciones humanas. Los diálogos son brillantes, llenos de ironía, humor y subtexto, lo que los hace memorables y divertidos de leer. Y es a través de estos diálogos que Austen critica las convenciones sociales de la época, la superficialidad de la clase alta y la importancia del dinero y el estatus en la búsqueda del matrimonio. La reseña también menciona la habilidad de Austen para crear personajes memorables, que son caricaturas de la vida real. Sí, personajes como el señor Collins, la señora Bennet o Lady Catherine de Bourgh son tan exagerados que resultan cómicos, pero al mismo tiempo representan arquetipos humanos que siguen existiendo en la actualidad. Y la reseñadora hace una observación muy interesante. Aunque Orgullo y Prejuicio es considerada una novela romántica, también aborda temas más profundos como la situación de la mujer en la sociedad de la época. Exacto, Austen, a través de sus personajes femeninos, explora las limitaciones que las mujeres enfrentaban en cuanto a la educación, las opciones laborales y la libertad para elegir su destino. El matrimonio era la única opción viable para muchas mujeres, lo que explica la obsesión de la señora Bennet por casar a sus hijas.
Y aunque la novela termina con un final feliz para los protagonistas, Austen nos deja con la reflexión sobre las dificultades que las mujeres enfrentaban en un mundo dominado por los hombres. La reseña también destaca la importancia del escenario en la obra, mencionando la belleza de Pemberley y la atmósfera de los bailes y las reuniones sociales. Austen utiliza los escenarios no solo como telón de fondo, sino como elementos que reflejan la clase social, el estilo de vida y las aspiraciones de los personajes. Pemberley, por ejemplo, representa la grandeza y la nobleza de Darcy, mientras que los bailes en Netherfield son un microcosmos de la sociedad, donde las apariencias y el estatus son fundamentales. Y es interesante cómo la reseña también menciona la importancia del ejército en la novela. Sí, la presencia de la milicia en Meryton aporta un elemento de dinamismo a la trama, creando oportunidades para el romance, el drama y la crítica social. Los oficiales, como Wickham, representan la fascinación por lo superficial y lo efímero, en contraste con la búsqueda de un amor auténtico y duradero que impulsa a Elizabeth y Jane. Y la reseñadora finaliza su análisis con una reflexión sobre el lenguaje de Austen, que considera subyugante y conmovedor. La prosa de Austen, con su precisión, su elegancia y su ironía, es sin duda uno de los mayores atractivos de la obra. Es un lenguaje que nos transporta a la época, nos sumerge en los pensamientos de los personajes y nos deleita con su ingenio y su sutileza. Y como bien dice la reseñadora, la magia de Orgullo y Prejuicio reside en su capacidad de combinar una historia romántica con un profundo análisis social y una crítica mordaz a las convenciones de la época. Es una obra que nos invita a reír, a reflexionar y a emocionarnos, y que nos deja con una sensación de satisfacción y admiración por el genio de Jane Austen. Y con eso creo que hemos cubierto los puntos más relevantes de las fuentes que nos han proporcionado. Sí, hemos explorado la trama, los personajes, los temas principales, el estilo de Austen, e incluso hemos tenido en cuenta la perspectiva de una reseñadora apasionada por la obra. Pero ahora me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta inmersión en Orgullo y Prejuicio? ¿Qué aspectos de la novela les han llamado más la atención? Es una pregunta abierta, que les invitamos a responder en los comentarios. Nos encantaría escuchar sus reflexiones y opiniones sobre esta obra maestra de la literatura. Y para aquellos que quieran sumergirse aún más en el mundo de Orgullo y Prejuicio, ¿qué les parece si? Les recomendamos escuchar el audiolibro completo en Audible. Es una experiencia increíble. Les permitirá disfrutar de la prosa de Austen de una manera totalmente nueva. Completamente de acuerdo. Encontrarán el enlace en el primer comentario de este video. No se lo pierdan. Pero antes de sumergirnos en el audiolibro, creo que hay un último punto que vale la pena destacar. Dime, ¿a qué te refieres? Hemos hablado de la presión social, los prejuicios, la importancia del dinero. Pero hay un tema que me parece central en Orgullo y Prejuicio: la búsqueda de la felicidad. Es cierto, Austen explora este tema a través de las diferentes historias de amor que se entrelazan en la novela. Por un lado tenemos a Charlotte Lucas, que decide casarse con el señor Collins por seguridad económica, renunciando a la posibilidad de un amor romántico. Su decisión, aunque pragmática, nos hace reflexionar sobre las concesiones que a veces hacemos en la vida, ¿no? Hasta qué punto sacrificamos nuestros deseos por la seguridad o la estabilidad. Y luego tenemos a Lydia, que se deja llevar por la pasión y la superficialidad, fugándose con Wickham sin pensar en las consecuencias. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la impulsividad, ¿no? Y la falta de juicio. En contraste, tenemos a Jane y Bingley, que representan un amor puro y sincero, pero que se ven obstaculizados por las diferencias de clase y la manipulación de terceros. Su historia nos muestra que incluso el amor más auténtico puede enfrentar obstáculos, ¿no? Y que la comunicación y la confianza son fundamentales para superar las dificultades. Y finalmente tenemos a Elizabeth y Darcy, que representan el amor verdadero que se construye sobre la base del respeto, la admiración y la superación de los prejuicios. Su historia nos inspira a creer en la posibilidad de encontrar un amor que nos desafía a crecer, ¿no? A evolucionar y a ser mejores personas. Creo que Austen nos muestra, a través de estas diferentes historias, que la felicidad no es un destino, sino un camino. Un camino que requiere autoconocimiento, valentía y la voluntad de luchar por lo que realmente importa. Y ese camino a veces nos lleva a lugares inesperados, como la visita de Elizabeth a Pemberley, ¿recuerdas? Claro, ese momento es crucial en la novela. Elizabeth no solo descubre la belleza de la propiedad de Darcy, sino que también se encuentra con él en un entorno que lo muestra en una luz completamente diferente. Exacto, es en Pemberley donde Elizabeth empieza a ver a Darcy con otros ojos, más allá de su orgullo y su aparente frialdad. Y es interesante cómo Austen utiliza la descripción de la casa y los jardines para reflejar el carácter de Darcy.
Totalmente. Pemberley, con su grandeza y su armonía, representa la nobleza y la integridad de Darcy, cualidades que Elizabeth había pasado por alto debido a sus prejuicios. Y ese encuentro casual en Pemberley también pone en evidencia la transformación de Darcy. Sus modales son más amables, su actitud más humilde, y su interés por Elizabeth es evidente. Es como si Darcy hubiera dejado atrás su orgullo y se mostrara vulnerable ante Elizabeth. Pero justo cuando parece que el amor triunfará, llega la noticia de la fuga de Lydia con Wickham. Un golpe devastador, ¿no? Para la familia Bennet, que ve su reputación en peligro. Y un momento de gran tensión para Elizabeth, que se siente responsable por haber juzgado mal a Wickham y haber puesto en riesgo a su familia. Es aquí donde Darcy demuestra su verdadero carácter. En un acto de amor y generosidad, se encarga de encontrar a los fugitivos y arreglar la situación. Y al hacerlo, no solo salva el honor de los Bennet, sino que también se redime ante los ojos de Elizabeth. Su acto desinteresado demuestra que el amor verdadero no se limita a las palabras, sino que se expresa a través de acciones concretas. Y es, a partir de este momento, que la relación entre Elizabeth y Darcy se transforma por completo. Los malentendidos se aclaran, los prejuicios se desvanecen y el amor, por fin, puede florecer. Y así llegamos al final de la novela, con un doble matrimonio que sella la felicidad de las parejas protagonistas. Jane y Bingley, por fin unidos, representan la pureza y la dulzura del amor verdadero. Y Elizabeth y Darcy, superando el orgullo y los prejuicios, encarnan la fuerza de un amor que se construye sobre la base del respeto, la comprensión y la admiración mutua. Es un final que nos deja con una sensación de satisfacción y esperanza, ¿no? Con la certeza de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y que la felicidad, aunque a veces parezca esquiva, puede encontrarse si nos atrevemos a desafiar las convenciones, a cuestionar nuestros propios juicios y a luchar por lo que realmente vale la pena. Exacto. Y creo que la autora de la reseña personal que nos enviaron lo resume a la perfección cuando dice. ¿Qué dice? Cuéntame. Dice que la magia de Orgullo y Prejuicio reside en su capacidad de combinar una historia romántica con un profundo análisis social y una crítica mordaz a las convenciones de la época. Es una obra que nos invita a reír, a reflexionar y a emocionarnos, y que nos deja con una sensación de satisfacción y admiración por el genio de Jane Austen. Y hablando de genialidad, no podemos olvidar el lenguaje de Austen. Es cierto, su prosa es exquisita, llena de ironía, sutileza y precisión. A través de su lenguaje, Austen nos transporta a la época, ¿no? Nos sumerge en los pensamientos de los personajes y nos deleita con su ingenio y su capacidad de observación. Es un lenguaje que nos hace disfrutar de cada frase, de cada diálogo, de cada descripción. Y es a través de este lenguaje que Austen critica las convenciones sociales, la superficialidad de la clase alta y la importancia del dinero y el estatus en la búsqueda del matrimonio. Es una crítica que, aunque se enmarque en la Inglaterra del siglo XIX, sigue siendo relevante en la actualidad. Totalmente. Las preocupaciones por el estatus social, la presión por el éxito económico y la búsqueda de la felicidad a través de las posesiones materiales siguen vigentes en nuestra sociedad. Y es por eso que Orgullo y Prejuicio sigue siendo una obra tan actual y tan fascinante. Nos habla de temas universales que nos afectan a todos, sin importar la época o el lugar. Nos habla del amor, del orgullo, de los prejuicios, de las expectativas sociales, de la búsqueda de la felicidad, de la importancia de ser auténticos a nosotros mismos. Y nos recuerda que a pesar de las dificultades y los obstáculos, siempre hay espacio para la esperanza, el cambio y la transformación. Y para seguir explorando este fascinante universo austeniano, creo que es hora de hacer una pausa y animar a nuestros oyentes a que escuchen el audiolibro de Orgullo y Prejuicio en Audible. Me parece una excelente idea. El enlace, como siempre, lo encontrarán en el primer comentario de este video. Sumergirse en la voz del narrador, ¿no? Dejarse llevar por la cadencia de las palabras es una forma maravillosa de conectar con la obra de Austen a un nivel más profundo. Y estoy segura de que descubrirán nuevos matices en la historia de Elizabeth y Darcy, que quizás habían pasado por alto en la lectura. Exacto. Pero antes de despedirnos, me gustaría hacer una última pregunta a nuestros oyentes. Adelante, dispara. Después de esta inmersión en Orgullo y Prejuicio, ¿qué creen que es lo que hace a esta novela tan especial? ¿Por qué creen que ha cautivado a tantas generaciones de lectores? Es una pregunta interesante. Nos encantaría leer sus respuestas en los comentarios. Compartan con nosotros sus reflexiones, sus ideas, sus emociones. Y si les ha gustado este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima en Fruta Astral. Es que Orgullo y Prejuicio, como hemos visto, no es solo una historia de amor. No. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre la condición humana. Exacto. A cuestionar nuestras propias ideas y a buscar la felicidad en un mundo lleno de presiones y expectativas. Totalmente. Austen nos recuerda a través de sus personajes que la felicidad no se encuentra en la conformidad, sino en la búsqueda de nuestro propio camino.
en la defensa de nuestros valores y en la construcción de relaciones auténticas. Y hablando de relaciones auténticas, no puedo dejar de pensar en la evolución de la relación entre Elizabeth y Darcy. Es una relación que se construye a fuego lento, ¿no? A través de malentendidos, desencuentros y un proceso de autoconocimiento por parte de ambos personajes. Al principio la atracción es evidente, pero el orgullo de Darcy y los prejuicios de Elizabeth levantan un muro entre ellos. Y es a través de una serie de eventos, como la visita de Elizabeth a Pemberley o la intervención de Darcy en el escándalo de Lydia, que ambos personajes empiezan a ver al otro con nuevos ojos. Elizabeth descubre la nobleza y la generosidad que se esconden detrás de la aparente arrogancia de Darcy. Y Darcy, a su vez, aprende a valorar la inteligencia, la independencia y la integridad de Elizabeth, cualidades que inicialmente había subestimado. Es un proceso de transformación mutua, ¿no? En el que ambos personajes se despojan de sus máscaras y se muestran tal como son. Y es en esa vulnerabilidad, en esa autenticidad, donde surge el verdadero amor. Un amor que no se basa en las apariencias, en el estatus social o en las expectativas de los demás, sino en la admiración, el respeto y la comprensión mutua. Es un amor que desafía las convenciones, que rompe barreras y nos inspira a creer en la posibilidad de encontrar a alguien que nos acepte y nos ame tal como somos. Y creo que es la razón por la que Orgullo y Prejuicio sigue siendo una obra tan atemporal, tan universal, porque nos habla de un anhelo que todos compartimos, el deseo de ser amados y aceptados por quienes somos. Y nos muestra que ese amor es posible, incluso en un mundo, ¿no? Lleno de obstáculos y desafíos. Solo necesitamos tener el valor de ser auténticos, de luchar por lo que creemos y de abrir nuestro corazón a la posibilidad de una conexión verdadera. Y para aquellos que quieran seguir explorando el mundo de Orgullo y Prejuicio, les recordamos que pueden encontrar el enlace al audiolibro en audio en el primer comentario de este video. Es una experiencia maravillosa que les permitirá disfrutar de la prosa de Austen de una forma completamente nueva. Y si les ha gustado esta inmersión en Orgullo y Prejuicio, no olviden darle like al video y compartirlo con sus amigos. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. Hasta la próxima en Fruta Astral.